reforma a la ley de comunicación. Quiero empezar saludándole también a Julio César. Julio César, a usted también buenos días, y todos quienes ya estamos a través de redes sociales también. Buenos días, estimada asambleísta, gracias por compartir con la propia 92.7 y 1300 Radio La Paz, la voz intercultural en la provincia de Bolívar. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en la provincia de Bolívar a través de Radio La Propia. Gracias, Vicente, gracias, Julio, por esta entrevista. A las órdenes. Sí, vamos un poquito a analizar cómo avanza este tema de la reforma a la ley de comunicación. Esta reforma aporta en los derechos de los ciudadanos, de quienes hacemos radiodifusión, quienes no siendo periodistas, como yo, comunicador popular, sí, algunos años, estamos garantizados, no. Cuéntenos, estimada asambleísta. Bueno, estimado Vicente y Julio, buenos días nuevamente. Decirte lamentablemente que esta propuesta enviada, en este caso por el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, no aporta en nada de los aspectos a los que tú te refieres. Primero, de más de 80 artículos, más todavía, que son los que constan en la Ley Orgánica de Comunicación actual, se reducen a 12 artículos apenas. Entonces, para mí, uno de los principales problemas es que esta propuesta de ley enviada por el Ejecutivo carece absolutamente de contenido, porque no puede ser que se reduzca únicamente a 12 artículos en donde no se dice absolutamente nada. Entre otras cosas, por ejemplo, de los medios comunitarios. No se topa una sola coma, no hay una sola palabra que tenga que ver con el tema de medios comunitarios en la propuesta enviada por el Ejecutivo. Tan es así que no se habla incluso ni siquiera del porcentaje que en la ley actual reformada, recordarás tú, en el periodo pasado, por una propuesta enviada por Moreno a la Asamblea Nacional, se hablaba ya de hasta el 34% de las frecuencias para los medios comunitarios. Este hasta también letal para ustedes, porque significa que las frecuencias podrían ser de 1 hasta 34%, cuando en la ley original se hablaba de un 34% fijo de frecuencias en la asignación de los medios comunitarios. Ahora no se topa el tema de las frecuencias está en otra ley, que es la ley de telecomunicaciones. No hay, por supuesto, si es que no se menciona los medios comunitarios, no hay tampoco ninguna posibilidad de hablar de acciones afirmativas para estos medios. En ese sentido, digamos que es una regresión de derechos a aquello que ya existía en la ley que está en vigencia. Pero aparte de eso, para los trabajadores de la comunicación, como tú, Vicente, como Julio, como muchos otros a nivel nacional en el país, tampoco se dice absolutamente nada. En la ley actual hay varios artículos que hablan sobre los derechos de los trabajadores de la comunicación. Está el 42.1, el 43, el 44, que lo que hace es otorgar derechos a quienes ejercen esta profesión. Incluso, por ejemplo, se habla de la obligatoriedad que tiene el Estado ecuatoriano de proteger a aquellos periodistas, comunicadores que realizan actividades reconocidas como de riesgo. Y se detalla aquellas que son, por ejemplo, trata de personas, narcotráfico, entre otros. Se habla de la obligatoriedad, por ejemplo, de que los trabajadores de la comunicación, de que los periodistas perciban un salario justo, un salario digno de acuerdo a la escala salarial que ha sido propuesta. Se habla de la obligatoriedad que tienen los medios de comunicación de dotar de las herramientas necesarias para que los periodistas, comunicadores, hagan su trabajo. Y todo esto simple y llanamente se desecha de la ley. Y aquello que no está escrito y que ya se convirtió en un derecho, si es que no está estipulado, simple y llanamente se llama regresión de derechos. Y la Constitución es absolutamente clara en señalar que nosotros no podemos hacer de los derechos un tema regresivo, sino solamente progresivo, aumentar aquello que ya existe. Pero anulando este derecho, lo que se hace es, evidentemente, afectar, en este caso, a los medios comunitarios, a los trabajadores de la comunicación y muchos otros aspectos que seguramente los vamos a discutir. Esto es muy importante. Es importante irle analizando, ¿sí? Porque se supone, bueno, en el marco jurídico, todo para adelante,
nada para regresar hacia atrás. Ahora, si nos van a regresar a lo mismo, ¿no? Donde un medio tienen los que tienen poder, los que tienen dinero, solo ellos pueden hablar, solo ellos pueden decir, y los pueblos, la gente humilde, creo que es Ripley, ¿no? Yo fui trabajador, hace 30 años iba a limpiar una emisora, migré para venir y poner el billete y decir, a ver, compremos con todo. Sí, pero anteriormente en verdad era una odisea, porque eran que el representante este otro, y solo los medios eran por ahí. Por eso hay gente que tiene 30, 40, 50 medios de comunicación, o los que tienen solamente han sido exdiputados, exasambleístas hasta ahora, a excepción de unos cuantos que veo que lo hacen honrada y honestamente de acuerdo a su función. Asambleísta, de ser así, lo que usted me hace ver que como que queremos regresar con la ley, y eso no es posible, porque lo que queremos es un Ecuador donde todos tengamos la posibilidad de hablar en el idioma que queramos hablar. ¿Qué se nos viene, asambleísta? Han podido conversar con los sectores sociales, con los estudiantes, porque sí me decía Julio César, estudiante de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar, y ahí comentábamos un poco, y que sí, en verdad, la academia debería estar inmersa, los sectores sociales deberían estar inmersos, para que no se dé lo que antes se daba, los monopolios en los medios. Lo que dice en un medio, eso es la verdad. Si hasta ahora vemos cómo se maltrata, al menos en nuestras provincias pequeñas, se maltrata porque eres gordo, porque eres así, porque eres este otro, y nadie dice nada. A peor con esto de la autorregulación, que me acuerdo. O sea, que yo mismo me voy a regular. Qué chiste. O sea, bueno, lo que tú señalas, Vicente, realmente es preocupante. Porque esto es lo que prácticamente está ocurriendo en la ley presentada, en este caso a través de reformas por el actual gobierno. Únicamente parece ser que para el gobierno son importantes los medios de comunicación privados y dejan de lado y borran absolutamente todo que tiene que ver con los medios de comunicación comunitario, con los medios públicos también, le hace medios públicos como medios, en este caso estatales, no gubernamentales. No se dice nada. En el tema de la autorregulación también tú bien lo señalabas. Yo me he preguntado en varias ocasiones y he preguntado también a aquellos que han ido en comisión general y han sido recibidos por la Comisión de Relaciones Internacionales, que es la mesa que está tratando estas reformas enviadas por Lazo. ¿Para qué entonces tener y tratar una ley de comunicación si es que se cree, por ejemplo, en la autorregulación? Una ley está para establecer normas, para establecer, digamos que límites. Y si es que entonces desde el gobierno creen que los medios se pueden autorregular, ¿para qué quieren tener una ley de comunicación? Es absolutamente contradictorio y en este sentido yo estoy de acuerdo contigo. En el tema de los monopolios, precisamente el hecho de volver a hablar de las posibilidades de que el espectro radioeléctrico sean equitativamente distribuidas entre medios privados, públicos y comunitarios, nos garantiza pluralidad, aquella pluralidad de la que tú estás hablando y estás exigiendo con legítimo derecho, es decir, que todos tengamos la oportunidad de gozar, si cabe el término, de este espectro radioeléctrico, pero de manera equitativa, en igualdad de condiciones. Y para tener igualdad de condiciones se debe poner en la ley acciones afirmativas a favor de los medios comunitarios, porque todo el mundo sabe que un medio comunitario no está en igualdad de condiciones al momento de competir con un medio privado, pero eso tampoco no se dice absolutamente nada, y con esto evidentemente lo único que podemos hacer es correr el riesgo de profundizar aquellos monopolios que existen en los temas en cuanto al acceso del espectro radioeléctrico, y que está concentrado más en manos privadas que en manos públicas y en este caso comunitarias. Otro tema que me parece de vital importancia. Una cuestión nomás aquí, asambleísta, para ir interlocutando, también le voy a dar paso a Julio César también. No es que no estemos en la capacidad de competir, asambleísta, lo que sí han pretendido, me recuerdo aquella ley del año 1997, 98,
cuando tuve la oportunidad de estar en el anterior Congreso, se creó la ley, el espacio para los medios comunitarios, pero sin derecho a publicidad. ¿Acaso que los medios comunitarios, y a veces hablan estupideces? En algún momento le vi a un director de comunicación de una institución acá que decía, los medios comunitarios deberían darnos gratis porque es para la comunidad. O sea que los medios comunitarios no pagamos agua, luz, teléfono, internet, no pagamos, no hay derecho a que nosotros también tengamos un sueldo, a pagar arriendos, trabajadores. Eso yo les preguntaba. ¿Acaso que a nosotros alguna autoridad, el Estado o alguien nos da dinero? Simplemente tratamos de no ser medios de comunicación, tratamos de ser renteros en la comunicación, dando el espacio a todos, que todos tengan derecho a hablar, que todos tengan que decir. No porque si no tiene plata no paga, que si pauta sí, si no, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo siempre que he venido, vea, quiere pautar, paute, no quiere pautar, no paute. Pero piense que nosotros también somos una empresa, y el sentimiento de empresa es tratar de sacar y reinvertir en lo mismo. Entonces, en la capacidad de competir sí estamos. Lo que no estamos es que nos vayan a decir, ustedes son medios comunitarios, no cobren, y ellos sí cobran. Pero ustedes deciden todo, pero no tienen derecho a cobrar. A eso, asambleísta, quería aclarar. No, y está bien, nosotros no vamos a reformar el tema de la definición en cuanto a medios comunitarios precisamente para que puedan ser sujetos de rentabilidad con fines de lucro. Eso a mí me parece importantísimo y ese derecho lo deben tener ustedes como lo tienen en este momento también los medios privados de comunicación. A lo que yo me refiero, Vicente, es que no hay una igualdad de condiciones al momento de competir entre los medios privados, que son muchísimo más grandes, que han tenido el apoyo estatal, que tienen la publicidad, versus los medios de comunicación comunitarios. Por eso es que en la ley se establecía claramente el hecho de imponer acciones afirmativas que les permita a ustedes equilibrar la balanza y tener el mismo acceso en el tema de distribución de frecuencias al momento del concurso. A eso es a lo que me refiero. ¿Y cuáles son esas acciones comunitarias que estaban en la ley de comunicación original? Se hablaba, por ejemplo, de exenciones de impuestos a la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio, televisión comunitarias, acceso a una capacitación para la gestión comunicativa, administrativa, técnica de los medios comunitarios. ¿Por qué razón? Porque entendemos que la diferencia es sustancial entre los medios comunitarios y los medios privados de comunicación. Los medios comunitarios son un mecanismo que ustedes tienen para promover, por ejemplo, entre otras cosas, la pluralidad, la diversidad, la interculturalidad, y en este sentido son vitales para precisamente aquello que tú hablabas, la pluralidad de voces. Son vitales si es que nosotros queremos hablar y vivir en una verdadera democracia, en donde todos, absolutamente todos, tengan la capacidad y el derecho de expresarse en similares circunstancias. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para revertir esta situación? Estamos proponiendo con muchísimos sectores, entre ellos la CORAPE, entre ellos, por ejemplo, trabajadores de la comunicación, observatorios de los medios públicos, hemos hablado con ALER, hemos hablado con CIESPAN, con los productores independientes, por ejemplo, también para proponer en esta misma semana un proyecto de reforma que pueda incluir todos aquellos aspectos que hemos venido hablando. ¿Con qué finalidad, Vicente y amigos? Con el único objetivo de que la comisión que está tratando este tema tenga más elementos de análisis al momento de tomar una decisión y no se quede centrada únicamente en el tema de la autorregulación o en el tema de los medios privados, sino que amplíe este espectro de, digamos que de análisis para que a propósito de estas reformas que se están llevando a cabo, a propósito de esta coyuntura, ser lo más justos posibles, lograr esta tan ansiada equidad, esta tan ansiada pluralidad, y que esta oportunidad de trabajar nuevamente en unas reformas a la ley de comunicación se conviertan en una oportunidad para todos. Asambleísta, un gusto saludarle. Julio César le saluda. Le hablo ya como estudiante de comunicación. ¿Se ha tomado en cuenta, usted sabe si se ha tomado en cuenta el hecho también de que se pueda vincular a los futuros profesionales dentro de la comunicación? Porque según lo que nosotros estamos analizando con estas reformas a la ley de comunicación, se nos ve complicado el futuro para los que vamos a salir de la universidad, de la academia.
No sabemos qué nos espera con el tema salarial o el tema de económico o los ingresos que se pueda tener con la carrera, con la seguridad que va a tener el comunicador, el futuro comunicador en el ámbito, ya en campo. ¿Por qué no se ha hecho el contacto con la academia, con los docentes, con las carreras de comunicación? Porque si es así, habrá que ver otra alternativa, porque no estamos seguros. Usted ve que en medios de comunicación, con la ley anterior, había un beneficio, el hecho de tener un sueldo básico, un ingreso económico, pero ahora se elimina completamente esos derechos y las seguridades que vamos a tener los comunicadores futuros. Hola, Julio César. ¿Por qué no se los ha tomado en cuenta? Esa es una pregunta que debería ser respondida por este gobierno. No se las ha tomado en cuenta y a mí también me parece terrible el hecho de que, por ejemplo, se bajen de la ley actual todo el tema que hablábamos al inicio de los derechos que tienen los trabajadores de la comunicación en cuanto al salario que tú te refieres, al hecho de que el Estado pueda, en este caso, garantizar el trabajo periodístico y de comunicación en temas de riesgo, como los que ya señalábamos inicialmente. El problema es que al parecer para el gobierno el tema y el espectro de comunicación solamente se circunscribe al ámbito privado y ese es un error garrafal. Por eso mismo nosotros es que estamos incluyendo una propuesta lo más amplia y general posible para que no se deje de lado los otros temas importantes que atañen a la comunicación en el país. En el tema de la profesionalización, por ejemplo, nosotros no vamos a topar este tema en relación a lo que establece ya la ley actual porque nos parece importante también profundizar en el tema de la profesionalización. La calidad de los contenidos en los medios de comunicación ha bajado muchísimo y también evidentemente eso se consigue a través de la profesionalización. Por eso nuestra propuesta no topa ese tema porque eso ya está contemplada en la ley actual que está en vigencia y que fue reformada en el periodo anterior por parte de la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, la academia también nos parece que juega un rol fundamental y en este sentido nosotros lo que proponemos es conservar este Consejo de Comunicación para que este Consejo de Comunicación se encargue de, en este caso, supervisar los contenidos emitidos a través de los medios de comunicación y de esa manera conseguir la tan ansiada calidad que, insisto, ha venido en detrimento en los últimos tiempos. Pero además de eso, la idea es que este Consejo de Comunicación sea integrado de una forma distinta a aquella que en este momento está. Primero, la propuesta de Lazo ni siquiera toma en cuenta el Consejo de Regulación. Así que si es que en el caso de que pasaría la propuesta de Lazo, que evidentemente esperemos que no lo sea, no habría ni siquiera un Consejo de Comunicación, digamos que dentro de esta ley. Pero la idea nuestra es proponer que se mantenga este Consejo de Comunicación, pero que su integración sea distinta, que no sea regentado, en este caso, por el gobierno de turno, sino que existan representantes de los medios de comunicación públicos, privados, independientes, representantes de los trabajadores de la comunicación, que nos parece también de sustancial importancia, y evidentemente también debe estar integrado por la academia, precisamente por aquello que tú te referías, porque si es que lo que nosotros estamos buscando es mejorar los contenidos de los medios de comunicación y que exista una entidad que se encargue precisamente de verificar si es que se está cumpliendo o no con aquello que estipula la ley, evidentemente lo que necesitamos es contar también con medios, con personas de la academia que formen parte de este Consejo de Regulación, porque el tema de mejorar los contenidos y la calidad no le hace daño a nadie, es todo lo contrario, nos mejora como sociedad porque tenemos contenidos de calidad en donde existan temas de educomunicacionales, por ejemplo, que son realmente importantes al momento de generar una comunicación que sea con responsabilidad, pero que sea también de calidad. Ahora, asambleísta, pero ¿cómo hacer ese llamado a las autoridades de la academia en las carreras de comunicación? Porque muchas veces ellos también como que se alejan del hecho de vincularse, en este caso, con estas leyes, porque lo único que algunos plantean es, bueno, nosotros estamos aquí para educar a los futuros comunicadores, para darles las propuestas alternativas, pero hasta ahí llega muchas veces su limitante. Ustedes, y ellos los que los dicen es, bueno, ya ustedes una vez se gradúen tendrán que lanzarse al mar a ver cómo pueden pescar, cómo vincular a las autoridades, porque también eso sería interesante involucrar a los estudiantes, porque es el futuro del estudiante de comunicación, es a donde se va a lanzar. Si es que no hay esa apertura o ese incentivo de parte de las mismas autoridades,
cómo poder contactarse, cómo poder involucrarlos, cómo poder animarlos a la academia para que vea el futuro de sus estudiantes. Es un tema de corresponsabilidad, diría yo, Julio César. Es decir, si es que tenemos en la coyuntura actual la posibilidad de mejorar aquello que ya tenemos a través de las reformas de la ley de comunicación, pues la idea es que podamos todos quienes están inmersos en el espectro amplísimo de la comunicación, que puedan intervenir para mejorar esta ley en beneficio de las audiencias, en beneficio de la comunicación, en beneficio de la calidad de los contenidos emitidos. Es decir, primero eso, yo creo que es un tema de corresponsabilidad, pero la idea es que también exista una obligatoriedad. ¿Y cómo se crea esta obligatoriedad? A través de la integración del Cordicom, en donde exista también personas que representen a la academia. Y yo te voy a ser muy sincera, en los diálogos que nosotros hemos mantenido durante semanas atrás, precisamente preparando la propuesta de reforma que vamos a presentar esta semana en la Asamblea Nacional, hemos hablado con muchísimos personas de la academia, con universidades y demás, y ellos están absolutamente interesados en participar en este proceso, digamos que de mejoramiento de la calidad. El problema es que no se les ha dado la oportunidad de hacerlo. En las reformas anteriores propuestas por Moreno, yo presenté esta posibilidad y esta sugerencia de que el Cordicom sea también integrado por miembros de la academia. Simple y llanamente no dieron paso a esa sugerencia que fue efectuada desde mi despacho. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es insistir en aquello, pero yo lo que podría decirte, Julio César, con absoluta certeza, es que la academia está realmente interesada en participar en este proceso. Sí, sería muy interesante porque se ve un ambiente o un futuro un poco complicado con estas nuevas reformas que incluso en aulas se ha puesto ya como un tema de discusión. Sí, un tema de discusión, la anterior ley de comunicación, las reformas actuales y el futuro de la ley de comunicación. Ahora, asambleísta, yéndonos a otro punto justamente de estas reformas, si en caso se da paso a las reformas planteadas por el presidente Lasso, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál será la otra propuesta o lo que se ve como alternativa? Porque no podemos estar también a expensas del hecho de que se tomen acciones o decisiones encima de los derechos que se tiene como ciudadano, de los derechos que se tiene como comunicador, de los derechos que se tiene como persona que va a recibir o debe recibir la comunicación adecuada. Bueno, primero hay que insistir en el hecho de que se presente más de una reforma en la Mesa de Relaciones Internacionales, que es la encargada de tratar el tema de las reformas propuestas por el presidente Lasso. En este momento existen dos propuestas, la del actual gobierno y otra que ha sido generada a través de dos asambleístas. Son propuestas similares porque las dos hablan del tema, por ejemplo, de autorregulación y se enfocan mucho en proyectar, digamos, que los beneficios de esta ley a favor de los medios de comunicación privados. Por eso es que es importante que también se generen otros espacios de debate, entre ellos en los medios de comunicación, a través de foros, para que la sociedad esté ampliamente informada de este proceso que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional. Uno. Dos, que insistir también ustedes como comunicadores, ser recibidos, por ejemplo, por la Comisión de Relaciones Internacionales a través de las comisiones generales para que puedan dar su punto de vista y para que el punto de vista de ustedes también sea integrado dentro de los elementos al momento de hacer un análisis y de, digamos que ya evaluar cada una de las propuestas de reforma. Y en tercer término, también como asambleístas, nosotros no solamente tenemos el derecho, sobre todo la responsabilidad de proponer otro tipo de sugerencias. Y en este sentido, nosotros, insisto, estamos trabajando en una propuesta, yo diría que es muchísimo más integral, en donde hemos venido tomando en cuenta el punto de vista de los medios comunitarios a través de CORAPE, de los trabajadores de la comunicación. Hemos hablado con la academia, hemos hablado con ALER, con CIESPAL, hemos hecho acercamientos también con el Observatorio de Medios Públicos, es decir, para integrar todos estos aspectos
que a nuestro parecer y a nuestro entender están faltando en aquellas dos propuestas que en este momento se están analizando en la comisión. Si es que nosotros enviamos esta propuesta esta semana, sí o sí va a tener que ser calificada por el CAL y remitida a la misma comisión, y se va a convertir en un insumo más de discusión, lo cual es importante porque va a ampliar en este caso el espectro de temas a discutir, y al momento de tomar decisiones también los asambleístas van a tener algunos otros insumos más para incorporar en el análisis y tomar las mejores decisiones en beneficio de tener una comunicación más plural, una comunicación responsable, pero también de calidad y que integre la mayor cantidad de voces posibles. Así es, y esperemos que también se trate de vincular a los estudiantes, al joven, al que está ya finalizando su etapa de preparación, que con este tema de la pandemia también, lamentablemente, las prácticas en el tema de comunicación se han visto afectadas. Tenemos muchos compañeros profesionales que se graduaron y se están graduando con muchas falencias que con una nueva ley en la cual de estos procesos de capacitación, de modernización, nos puede ayudar mucho. Muchísimas gracias, asambleísta. Doctor Vicente. Sí, agradecerle a la asambleísta Marcela Holguín, periodista también. Casi le digo colega. No, está bien. Nunca vamos a dejar de ser colegas. Dice. Claro, es que el hecho de hablar, de comunicarnos, de hablar, no por un título, no, ¿verdad? Me recuerdo, me dio hasta broma, hasta chiste. Llamaron a vacunar a los del Colegio de Periodistas. Y como yo no estaba en la lista, entonces no tenía derecho a vacunarme. O sea, digo que ustedes porque están en la lista, ya son periodistas. Y los que hacemos, y los que estamos en línea de fuego, los que hemos estado a diario aquí, nosotros los de los enteros en la comunicación no hemos parado. Hemos estado ahí en pie de lucha, informando, saliendo, estando, y más aún quienes contrastamos con la información. Sí, bueno, ahora estuvimos con la Corap, estuvo Jorge Huachamín días atrás acá en el gobierno municipal, escuchando, cogiendo ya el criterio de cómo estamos viendo el tema de la ley. No por mí, porque parece que yo ya voy terminando un ciclo importante en la vida, pero por las generaciones que vienen. Vea, la ley anterior nos permitían, quienes hablamos otro idioma, ¿no es cierto? Podemos asumir. Nos pidieron que asumamos nuestras competencias laborales, lo hicimos, porque sentimos y estamos en la capacidad de hacerlo. No me arrepiento, ¿no? Me formé en otras áreas, pero más yo estuve cerca de la Corape. 30 años de estar junto a la Corape, algo hemos de haber aprendido en el ámbito comunicacional, y más aún la otra, esa que no solo es billete. No digo que no me guste el billete, yo también soy ser humano. Yo también tengo derecho a vivir. Ya yo decía, si a mí me llama Don Guillo y me dice quiere darme un puesto para asumir, lo hago. Si me formé, me preparé aquí, fuera del país, ¿cómo no puedo asumir? ¿No es cierto? Entonces, hay que, sí, amigos, tomar mucho en cuenta este tema de la ley, de la reforma con los 14 artículos. Nos quieren votar una ley que, bueno, también en el tiempo del correísmo sí se pasaron también con algunas cuestiones. Sí nos tenían también medios taponeados la boca. Pero bueno, ahora nos damos cuenta que sí hay cosas que estaban bien. Bueno, a mí sinceramente, yo digo, le he puesto vuelta y vuelta, como decimos acá, nosotros acá, los chagras. Vuelta y vuelta, dando lectura, la ley. Vamos sacando y vamos viendo que estuvimos muy garantizados. Exactamente, Vicente, lo que tú dices es muy importante, porque una vez que pasa el tiempo, nosotros con cabeza más fría podemos darnos cuenta de aquello que tú estás señalando en este momento. Sí. Nos dimos cuenta que la ley de comunicación inicial era una ley que sí guardaba, digamos que relación, coherencia y respeto
con los comunicadores, y algo que ahora ni siquiera se ve venir. Entonces, eso creo que es importante señalar. Es importante señalar también de que ahora tenemos esta oportunidad y que nos corresponde a todos luchar precisamente para poder tener una propuesta de reforma que lo que haga sea mejorar aquello que ya está estipulado en la ley, pero nunca retroceder, como tú lo decías, Vicente, nunca hacerlo. Y en este sentido, mi llamado también a los comunicadores, a los medios comunitarios, a ti, Vicente, a no rendirse, a no bajar los brazos, a seguir adelante, a hacer propuestas ahora que podemos hacerlo precisamente para ser parte activa de este proceso de reforma de la ley y no solamente ser simples espectadores de ver qué es lo que va a ocurrir y de todo lo que quieren dejar por fuera, únicamente en este caso apoyando a los medios privados de comunicación en detrimento de los medios públicos, de los medios comunitarios, de los derechos de los trabajadores de la comunicación, a tener un salario digno, precisamente a tener garantías al momento de hacer su trabajo. Son muchos aspectos y temas los que están en juego para nosotros convertirnos únicamente en seres que estamos viendo a lo lejos qué es lo que ocurre. Nosotros debemos también tomar esta responsabilidad y ser actores absolutamente activos de este proceso de reformas. Una ley siempre puede ser perfectible, pero nunca puede ser un paso para la regresión de derechos. Nunca puede ser aquello, y bueno, también está en nuestras manos, evidentemente, hacer los acercamientos necesarios para proponer propositivamente y tener una ley que responda a los intereses de la sociedad. Sí, esto es importante. Acá está ya el señor gobernador con nosotros, Regulo Verde Soto, ya para empezar el diálogo. Estimado gobernador, estamos hablando la reforma a la ley de comunicación. Para atrás, solo para coger viada, nada más, solo para coger viada. Y este es el gobierno del encuentro. Yo le tomo la palabra a don Guillo, yo lo entrevisté. Sí, dijo, el gobierno del encuentro. Y encontrémonos para hacer de este país, no de unos o de otros, sino de todos. Sí, y que nos podamos, sí, con respeto, con consideración. Siempre digo yo, no tengo enemigos, yo solamente discrepamos, no tenemos las mismas ideas o los ideales, pero al final somos seres humanos. Que fuera si toditos pensáramos igualito, no, fuera ya estuviéramos en el paraíso. Sí, espero que doña Marcela, estimada asambleísta, haga contacto para entrevistarle al Mashi. Quisiera entrevistarle. Sí, con muchísimo gusto. Sí, ya le entrevisté una semana antes de terminar la campaña, y ahí salimos un poco enojados. Ya no le ha de haber pasado las iras al Mashi, yo también ya me ha pasado las iras. Podemos volver a retomar. Sí, un gusto. Segundo día de semana le estaré tomando la lección o la palabra o llamándole, molestándole para seguir analizando cuánto se ha avanzado, e invite a ser parte, ahora que no necesitamos viajar, sino vía Zoom, podemos también opinar como buenos ciudadanos, para no ser... Así es, y bueno, te comento, Vicente, que estuvo ayer Corape también en la Comisión de Relaciones Internacionales a través de nuestro compañero, precisamente dando a conocer cuáles son los aspectos sustanciales y que recogen mucho, un poco lo que hemos venido hablando en este espacio y aquellas exigencias y sugerencias que tú también tienes, Vicente. Así que estuvo ayer Corape ahí, yo me convertiré siempre en la voz de defensa de los medios comunitarios y de los trabajadores de la comunicación. No puede ser de otra manera, yo he sido periodista 23 años y no me voy a poner nunca del otro lado. Así que, colega, a no perder la fe, a seguir adelante y pues a las órdenes siempre para mantener estos diálogos tan constructivos. Muy buenos días, Allí Punja. Muchas gracias, la asambleísta, magíster, periodista Marcela Holguín. Sí, hemos podido dialogar con gente de afuera, con los nuestros, que también serán nuestros asambleístas, no a solo. Vemos, Julio César, nos irá. Vamos a la pausa nomás. Pausa, volvemos. Ni se les ocurra cambiar de radio. Nos echamos un poco de alcohol y volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Se le prendió la luz del check engine, el ABS u otras luces de advertencia? ¡Simón, mijín! No se preocupe, en Autotrónica Soria tenemos la solución. Realizamos escaneo y calibración de sensores y actuadores del sistema de inyección